de la idea de Descartes, de la conciencia interior, de que el mundo, no podemos conocer el mundo exterior. Pascal dice que por el instinto conocemos el mundo exterior, que no es la conciencia, es el instinto el que nos lleva a admitir que existe el mundo exterior, que algo exterior, ¿no? Todas estas críticas de Pascal son interesantes, pero es una figura que, como todo precursor, pues es una figura inacabada. Es genial en haber visto por dónde están las fallas, los puntos donde puede romperse este racionalismo metafísico, ¿no? Y en ese sentido es interesante Pascal. Pero bueno, vamos a pasar a, realmente, después de Malebranche y todo su sistema que vimos del ocasionalismo, la figura que llega a introducir y a construir un sistema distinto dentro de esta misma origen, de este proyecto cartesiano, es Leibniz, ¿no? Leibniz, como figura, pues, bueno, nace en 1646, 2 años antes de que se firme la paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años, que se inició en 1618, y que en la primera mitad del siglo XVII, pues, esta guerra provocó un desastre, la guerra entre protestantes y católicos, en la propia Alemania, ¿no? La propia Alemania quizás sea la parte europea más perjudicada en esta guerra. España, por ejemplo, que salió relativamente perjudicada, porque España, lo que se dice es que en la paz de Westfalia, España pierde la hegemonía en Europa y pasa esta hegemonía a Francia, ¿no? A Luis XIV, la época de España de Carlos IV, la época de Velázquez y Carlos IV, y toda esta época. Sin embargo, es cuando España, se dice, empieza a entrar en decadencia, en el sentido de que pierde esta hegemonía que había tenido durante siglo y medio en Europa, ¿no? Y sin embargo, la situación de España no es como en Alemania, que quedó completamente destrozada. Hubo un descenso de la población impresionante, quedó, pues, pueblos devastados por estas guerras internas dentro de la propia Alemania, lo que entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Lo que no era Alemania. Alemania como Alemania no se constituye hasta el siglo XIX, con Bismarck, ¿no? Con la nación alemana que es hoy, que después se volvió a romper en el siglo XX, la Alemania comunista y la Alemania occidental, que ahora está reunificada, ¿no? Toda la historia alemana también es una historia que, desde el punto de vista político, muy complicada, con fenómenos terribles como el nazismo, con otros fenómenos más positivos, pero es la que es. Pero Leibniz es una pieza muy importante en la modernización de Alemania. No solamente, por eso la figura de Leibniz no es solamente la figura de un científico brillante en algunos campos, como las matemáticas, la creación del cálculo infinitesimal, toda esta historia, ¿no? Sino que también Leibniz fue consejero de príncipes alemanes, príncipe elector de Hannover, príncipe elector de Maguncia. Fue consejero de estos príncipes que realmente buscaban de alguna manera reorganizar, salir de la crisis en la que había sometido la guerra de los 30 años al imperio sacro-germánico, que quedó dividido. Alemania quedó completamente dividida después de esta guerra, de tal manera que se rompe prácticamente el imperio, aunque el final del imperio, dice Hegel, que es precisamente con Napoleón, ¿no? Cuando Napoleón acaba realmente con el Sacro Imperio Germánico. Pero esta época ya sufre unos golpes muy fuertes y queda dividido en multitud de pequeños principados, con incluso ciudades-estado, en fin. También lo que se llama el imperio sacro-germánico, algunos dicen que era un imperio fantasma, ¿no? ¿Por qué? Que no era un imperio real, ¿no? Era un imperio que se constituye con Carlomagno en la Edad Media, y que en principio con Carlomagno, por las pretensiones que tenía Carlomagno de reconstruir el imperio romano completo, estas pretensiones se le vinieron abajo
precisamente a su muerte cuando los francos se separan y constituyen pues un reino sucesor, ¿no? Y luego Inglaterra o España, por ejemplo, que Carlomagno había llegado hasta los Pirineos, se había metido en zonas de Cataluña, la marca hispánica, ¿no?, frente al Islam que ocupaba entonces la península. Sin embargo, no pudo avanzar y realmente quienes realmente expulsan después a los árabes son los españoles, ¿no? Los reinos cristianos, Asturias, el reino de León, los reinos que se van organizando en la famosa Reconquista y van expulsando. Que hay que también que decir que en España es el único sitio donde se derrotó el Islam, porque las cruzadas que organizaron después los franceses tal, a Jerusalén, todas fracasaron. Las cruzadas era un intento de meterse en el corazón del Islam con la idea, el pretexto de proteger a los turistas, a los turistas no, entonces eran los peregrinos que iban, que era una forma de hacer turismo también, como se ve ahora por el Camino de Santiago, ¿no?, que vienen por aquí los turistas alemanes por el Camino de Santiago, lo que era antes una peregrinación religiosa, que tenía también esos aspectos turísticos, de comercio, de todo esto. Pues las cruzadas en realidad fracasaron, ¿no? El único sitio donde se frenó al Islam fue en la península ibérica, de una forma constante y continuada, ¿no?, con avances, retrocesos, con muchos problemas. Entonces esto llevó a que la idea de Carlomagno de crear un imperio romano que cubriese toda Europa, incluida España, Francia, Inglaterra, fracasó, ¿no? Y quedó reducido el Sacro Imperio pues a las zonas del este de Europa, centrales y este de Europa, pero tampoco se constituyó, por eso hablan muchas veces de un imperio fantasma, ¿no?, porque era un imperio muy singular, porque el emperador era elegido entre una serie de 7 príncipes electores, entonces había una especie de rotación, lo cual dio lugar a una monarquía, primero de señores feudales, porque claro, al romperse todo esto, prácticamente la soberanía quedó en una especie de príncipes electores, una especie de señores feudales poderosos, que entre ellos, como una aristocracia, elegían a quien lo representaba como emperador, pero ese emperador era un primus inter pares, no era realmente, no tenía un poder, y ese es el carácter que tenía la organización política en Alemania, en la Edad Media, que se llamó el Sacro Imperio. Decía que era fantasma porque realmente el emperador era un cargo nominal, realmente no controlaba todos aquellos territorios. Un imperio no es eso, ¿no? Un imperio es cuando el emperador controla perfectamente todos los temas, ¿no?, las regiones del imperio, y manda pues a sus representantes. No había tal, siempre hubo muchos problemas, y precisamente a Alemania le pasa, es un tipo de monarquía, estas monarquías, estos príncipes alemanes, que también intentaron hacer una monarquía absoluta pero fracasaron. Lo mismo que le pasó a Inglaterra, fue el otro caso que fracasó la monarquía absoluta. El único sitio donde no fracasa la monarquía absoluta es en España y después en Francia, con Luis XIV, que llega a ser el monarca absoluto por excelencia, ¿no? Mucho más absoluto todavía que España. Pero Inglaterra, como veremos cuando hablemos del empirismo inglés, la revolución inglesa consiste en el fracaso de la monarquía, del absolutismo monárquico, que no consigue crear un Estado moderno, y por la rebelión del Parlamento, de las clases, de la nobleza y clases populares aliadas que introducen una monarquía limitada, que es la monarquía constitucional, que es el modelo que crea Inglaterra. Pero en Alemania no se consigue esto, ¿no? La monarquía absoluta fracasa, y debido a las guerras de los 30 años, que debilita mucho a Alemania, pues Alemania quedó prácticamente partida en ciento y pico pequeños principados, ciudades-estados. Seguía habiendo un emperador nominal, pero Leibniz se da cuenta de este asunto en sus escritos políticos, y en ese sentido, y en sus consejos que empieza a dar a los príncipes electores, Leibniz tiene la idea de que Alemania tiene que reconstruirse como un Estado unificado,
pero no puede hacerlo al estilo español o francés, un Estado dirigista, centralista, sino que tiene que ser un Estado federal. Porque él ve en la monarquía alemana una especie de monarquía, si puede llamarse así, federal, ¿no? Una monarquía en la que la soberanía está partida. Los electores, los señores feudales son soberanos. Y solamente por un pacto delegan una función nominal, pero no hay ahí una única soberanía. Entonces Leibniz viene a introducir la idea en sus escritos políticos de que en Alemania había que crear un Estado federal, una monarquía federal que respetase, pluralista, que respetase competencias o de las soberanías particulares, pero que se llegase a una unidad. Es decir, Leibniz plantea una reconstrucción del imperio, del Sacro Imperio, pero de una forma más efectiva, y en ese sentido también Leibniz pues, tiene la idea pangermánica, ¿no? de que este imperio debería de restaurarse y entrar, diríamos, en relación armónica con los otros estados, ¿no? Por eso también Leibniz tiene una idea de Europa más pluralista, ¿no? La idea no pangermanista en el sentido total. Él considera que el pangermanismo debe centrarse en Alemania, pero introduce la idea de que los príncipes europeos, Francia, España, Inglaterra, deben de repartirse sus funciones y dejar de luchar entre ellos, como pasa en la guerra de los 30 años, que es una autodestrucción de los propios poderes europeos. Leibniz plantea la idea de que debían de organizarse repartiendo zonas de influencia. De tal manera que si España ya tenía América por el imperio, que es lo que le pasó a España, aunque perdió la paz de Westfalia, España pierde la hegemonía en Europa, pero conserva el imperio todavía lo conservó otros 2 siglos. Y en ese sentido, incluso el poder naval, cuando se lo conservó prácticamente hasta la batalla de Trafalgar. España tuvo la poderosa armada naval, era la armada más poderosa que había entonces, más que la inglesa. Los ingleses solamente sustituyen al poder de la Navy, como dicen ellos, tras la batalla de Trafalgar, y eso fue porque España, después de Trafalgar y de la guerra de independencia y todo esto, que fue un desastre, no pudo volver a reconstruir otra armada equivalente. Entonces pasa a ser Inglaterra la reina de los mares, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues la reina de los mares hoy es Estados Unidos, ya no es Inglaterra. Todo tiene su fin, aunque no lo quieran admitir muchos. España tuvo una gran hegemonía naval, una historia naval extraordinaria, y una de las más importantes del mundo y de la historia, que hoy está olvidada por los propios españoles, y los ingleses siempre están vendiendo la historia de que ellos empiezan a tener la armada naval desde Felipe II, ¿no? Desde la Armada Invencible, que tampoco la derrotaron ellos completamente, que fue un problema. Pero inmediatamente Felipe II, lo que no cuentan es que destruyó la armada inglesa, que hubo un contraataque, que la destruyó, y que creó otra armada más fuerte, que es la que permitía todo el tráfico con América, el controlar los convoyes de barcos que venían con el oro de América. Estaban protegidos por la Armada Española, y aunque había algunos piratas, que ahora en las películas parece que los piratas eran 4 gatos, ¿no? Que realmente quien controlaba los mares era la Armada Naval Española, hasta Trafalgar. ¿Sí? Trafalgar cambia el asunto. Por eso a veces se dice la paz de Westfalia, España es derrotada. Bueno, en parte sí. Lo que pasó es que España se deja de influir en Europa. Es entonces Francia, con Luis XIV, lo que pasa a ser el país más influyente. Incluso Luis XIV pretende influir en España con la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII, cuando introduce a los Borbones y consigue cierta influencia, pero realmente nunca pudo controlar. Francia nunca pudo controlar completamente a España. Su pretensión era esa, pero tampoco. Por eso la situación de España no es tampoco esa situación que se tiene de país perdedor. Otra cosa es que el problema que ha tenido España es que, así como en Francia, en Alemania,
aparece una filosofía moderna que llega a calar en esa sociedad, introduce ideas modernas necesarias para transformarla, para pasar de un régimen antiguo a una sociedad industrial moderna. Solamente con una nueva filosofía se puede crear una mentalidad adecuada para este tipo de moderna sociedad. Eso se hizo perfectamente en Inglaterra, se hizo en Francia y se empieza a hacer en Alemania a finales del siglo con Leibniz y después con Kant y toda esta filosofía alemana. Sin embargo, en España no se hizo, porque la filosofía que entonces podía hacer eso, la moderna, que era la de Spinoza, no pudo entrar. Por eso se habla, Ortega dice que España pues se aisló, se tibetanizó, ¿no? Convirtió en un sitio donde no entró la filosofía moderna. No entraron estas ideas nuevas. Entonces España siguió pues con mucho corazón, con mucho trabajo, con lo que sea, pero sin ideas modernas. Entonces llegó un momento que eso llevaba a una especie de colapso en el siglo XIX, que España, pues de ser una primera potencia mundial, pasa a un puesto muy subordinado, ¿no? Todavía estamos hoy un poco en esa situación, ¿eh? En ese sentido es la filosofía la que... Por eso la importancia de Leibniz hay que verla también, no como un señor que haya tenido unas ideas más o menos interesantes, que haya sido pues muy influyente en esas cortes de los príncipes electores, en toda Europa era conocido, sino también porque a Leibniz se le hizo caso en Alemania, porque aunque muere y tiene la desgracia de que sus libros son prohibidos durante 50 años de editarlos, sin embargo tiene un discípulo muy importante que es Christian Wolff, que fue secretario personal de Leibniz. Y Christian Wolff es el que empieza desde la Universidad de Halle a exponer la filosofía de Leibniz de forma sistemática. Leibniz, como vamos a ver, no desarrolló su filosofía en un libro sistemático, un sistema como Descartes, cuando es que la meditación metafísica o el principio de filosofía son libros sistemáticos, ¿no? La filosofía está presentada ahí de forma que se puede enseñar en las universidades. Leibniz, los escritos filosóficos de Leibniz, la monadología son 50 páginas. No es, sin embargo, es Wolff Christian Wolff, el que le da una forma sistemática a todo esto. Aunque claro, Wolff también comete errores, porque no todas las obras de Leibniz estaban a su alcance. No podía, o por lo que sea, o porque le dio... Claro, hay discusiones ahí que si Wolff desvirtúa a Leibniz o no. En fin, pero Wolff es importante porque Wolff introduce esta filosofía de forma escolástica en la Universidad Alemana. Y aunque intentan expulsarlo, los luteranos no lo consiguen, ¿no? Gracias a reyes reformistas como Federico de Prusia, que lo vuelve a reponer en la cátedra, ¿no? Y entonces, de tal manera que tiene éxito, o sea, se crea una escuela wolffiana en las universidades alemanas que tiene mucho prestigio y llega a influir también, como hizo Malebranche en Francia, en la Academia de las Ciencias de Berlín, que fue una academia que fundó Leibniz, por la ayuda prestada por la reina de Prusia, Sofía Carlota, que fue una admiradora de Leibniz, aunque murió joven, y con la que Leibniz se reunía en el Palacio de Charlottenburg, en Berlín. Si vais a Berlín a ver este palacio, allí se enseña un cuadro donde está la reina Carlota Sofía, está Leibniz. Eran una de las cortes por las que Leibniz se movió y tuvo esta influencia, esta ayuda de la reina de Prusia para fundar la Academia de las Ciencias de Berlín, que fue importantísima en Alemania, claro, por todo el desarrollo posterior de la ciencia. Pues los wolffianos llegaron a tener una gran influencia en esta Academia de las Ciencias y precisamente Kant se educa en la filosofía de Wolff. Kant joven es un wolffiano, es decir, que esta filosofía de Leibniz no se perdió. A través de Wolff penetra en Alemania, educa a generaciones de estudiantes en las universidades y consigue que esa filosofía pues haya una creatividad, que aparecen filósofos como Kant que partiendo de Leibniz lo supera o introduce ideas nuevas. Después de Kant pues viene Fichte, viene todos estos grandes... Es decir, que en Alemania la filosofía entró en la sociedad, ¿no? Incluso en una situación en la que todavía
precisamente no había una sociedad política organizada, estaba en crisis, y precisamente esta filosofía es la que ayudará a construir la nación alemana, la unidad alemana que después acaba haciendo con el Segundo Imperio en la época de Bismarck, que deriva de muchas ideas de Leibniz de cómo organizar el imperio de una forma federal, o después con la República Federal, ¿no?, que aparece modernamente. El federalismo en Alemania pues acaba siendo un modelo político distinto del modelo centralista francés o del modelo inglés, que también era centralista. Es un modelo que llamamos federal, porque se va creando una unidad por cesión de soberanía de las partes, creando un Estado federal que es más complejo, que no es puramente centralista, que conserva lo que pasó después también con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se acabó constituyendo en un Estado federal. Son los dos grandes modelos de federalismo, ¿no?, que existentes realmente, que se puede poner. Y estas ideas federales salen de Leibniz. En ese sentido, Leibniz, como decíamos, es un pensador que no solamente es un filósofo, tiene una importancia histórica muy grande por la influencia de sus ideas en la reorganización política de Alemania, que después de pasar esta crisis de la Guerra de los 30 años, Alemania empieza a modernizarse en Prusia, precisamente. Los dos sitios donde Leibniz, las dos cortes donde Leibniz tuvo más influencia personal fueron la corte de Hannover, porque Leibniz fue secretario y asesor del príncipe elector de Hannover, de tres duques, aunque al final esta influencia, que le permitió entrar en contacto, de pasar esta influencia a Prusia, porque Carlota Sofía era hija de la princesa de Hannover, que se casa con el rey de Prusia. Entonces Leibniz puede influir a través de Sofía Carlota en Prusia. Y la influencia de Leibniz en Hannover fue nefasta. Acabó mal, porque Leibniz, al nombrar al duque de Hannover pues rey de Inglaterra, después de la muerte de la reina Ana, después de la revolución inglesa, en una Inglaterra ya democrática, se nombra rey al príncipe elector de Hannover, Jorge, que con el nombre de Jorge I, que es el origen de la actual casa real inglesa, que es alemana, aunque hoy llaman la casa de Windsor, no se llama la casa de Hannover, porque después de la Segunda Guerra Mundial y por el problema del nazismo, pues prefirieron borrar sus orígenes alemanes, no llamarse la casa de Hannover, pues son de origen alemán esta dinastía, la dinastía actual inglesa, y hoy se llama la casa de Windsor, del castillo de Windsor, del ducado de Windsor, pero son alemanes. Y eso empieza con el príncipe elector de Hannover, Jorge, que fue Jorge I, y que con este príncipe Leibniz cayó en desgracia, porque Leibniz quiso ir a Inglaterra con este príncipe a la coronación, pero por toda la polémica que había tenido Leibniz con los ingleses sobre el cálculo infinitesimal, con Newton, y pues Leibniz fue visto en Inglaterra como un plagiario, ¿no?, como un impostor, toda esta propaganda que montaron para que se vea el efecto de la propaganda. La propaganda puede ser terrible, porque hoy sabemos que es mentira todo esto. Y la figura de Leibniz no es un mediocre, es uno de los grandes genios, tan gran genio más que Newton, ¿no? Sin embargo, los ingleses lo desacreditaron y se hicieron daño ellos mismos, porque dice Bertrand Russell que al no aceptar la formulación del cálculo infinitesimal que dio Leibniz, que es distinta del cálculo de fluxiones de Newton, y que es la que hoy se utiliza, la de Leibniz, pues muchos términos, pues produjo un freno de la matemática en Inglaterra. En Francia, sin embargo, aceptaron Malebranche, en la época de Malebranche, aceptaron la Academia de las Ciencias de París, de la que Leibniz fue nombrado miembro, aceptaron esta matemática, la teoría de Leibniz del cálculo, y desarrollada por matemáticos importantísimos como L'Hopital o los hermanos Bernoulli, que crearon
una época gloriosa, pero pusieron las matemáticas en Francia muy adelantadas respecto a las inglesas. Esto lo reconoce Bernarsi. Fue por este problema nacionalista o de celos personales de estos grandes divos que muchas veces pues, son grandes científicos, pero psicológicamente tienen defectos horribles, ¿no? Y Leibniz le fue prohibido ir a Inglaterra y cayó en desgracia, de tal manera que murió 2 años, poco después, y no asistió a su entierro nada más que su secretario personal de la biblioteca, el secretario de la biblioteca de la que Leibniz era el director de la biblioteca de Hannover. Y no fue el príncipe, el duque, ni Jorge I, ni nadie quedó aislado, ¿no? Un hombre que, sin embargo, Leibniz tuvo más suerte de su influencia en Berlín, por la influencia que tuvo con la Sofía Carlota, y realmente estas ideas de Leibniz influirán en Prusia a través de... consigue nombrar a su discípulo, su secretario Christian Wolff, nombrarlo en la cátedra de Halle, porque la Universidad de Halle en parte dependía también de Brunswick, del ducado de Brunswick y de Prusia, y en ese sentido, al mantener, al apoyar a Christian Wolff, Federico de Prusia mantuvo el leibnizianismo en la universidad. Y esto fue importantísimo porque de ahí sale Kant y sale después todos los grandes pensadores, grandes filósofos alemanes que contribuyen a la modernización de Alemania. Bueno, vamos a dejar esto aquí, el próximo día seguimos.